El extraño, por Howard Phillips Lovecraft, narrado por Niren. Desgraciado aquel a quien los recuerdos de la infancia solo traen temor y tristeza. Desdichado aquel que solo rememora horas de soledad en espaciosas y lúgubres estancias con colgaduras marrones y exasperantes hileras de libros antiguos, o pavorosas vigilias en sombríos bosques de árboles grotescos, gigantes y cubiertos de enredaderas que silenciosamente agitan las retorcidas ramas hacia la cúspide. Tal es que los dioses me concedieron, a mí, el consternado, el desengañado, el infecundo, el destrozado, y sin embargo tengo una extraña sensación de alegría y me aferro desesperadamente a aquellos marchitos recuerdos cuando mi mente amenaza momentáneamente con atrapar al otro. Ignoro dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de lóbregos pasillos y con altos techos donde el ojo solo alcanzaba a ver telarañas y sombras. Las piedras de los desvencijados pasillos parecían siempre horriblemente rezumantes de humedad, y un execrable hedor lo impregnaba todo, como si allí se encontraran los cadáveres de generaciones enteras. Jamás había luz en aquellas estancias, por lo que solía encender velas y me ponía a mirarlas fijamente en busca de alivio, y ni siquiera se veía el sol en el exterior, pues aquellos terribles árboles se erguían muy por encima de la cúspide de la única torre a la que podía accederse. Había una torre negra que se elevaba por encima de los árboles hasta perderse en el desconocido cielo exterior, pero se hallaba parcialmente en ruinas, por lo que no podía subirse a ella a no ser que se intentara una casi imposible ascensión de la pared, piedra a piedra. Debí vivir largos años en este lugar, pero no sabría decir cuánto tiempo. Alguien debió cuidar de mi persona, pero no recuerdo a nadie aparte de mí mismo, ni a ningún ser vivo salvo las silenciosas ratas, las arañas y los murciélagos. Creo que quien me crió debió ser alguien increíblemente anciano, porque mi primera idea de lo que era un ser humano fue una réplica humorística de mí mismo, aunque arrugada, encogida y marchita como el castillo en que habitaba. Yo no encontraba nada de grotesco en los huesos y esqueletos esparcidos por entre las criptas de piedra hasta los cimientos mismos del castillo. En mi imaginación asociaba aquellas cosas con el curso cotidiano de la vida y me parecían bastante más naturales que los grabados de colores de seres vivos que encontré en muchos de aquellos enmohecidos libros. Fue en esos libros donde aprendí todo lo que hoy sé. No tuve ningún maestro que me ayudara ni orientara, y no recuerdo haber oído voz humana alguna en todos aquellos años, ni siquiera la mía, pues aunque había leído acerca de la facultad del habla, jamás pensé que me atreviera a hablar. Mi aspecto físico era algo igualmente desconocido para mí, pues al no haber ni un solo espejo en el castillo, yo me limitaba a imaginarme semejante a las figuras juveniles que veía dibujadas y pintadas en los libros. Estaba convencido de que era joven, porque era muy poco lo de que de mi vida recordaba. Me tumbaba con frecuencia afuera, al otro lado del hediondo foso y bajo los oscuros y silenciosos árboles, y durante horas enteras dejaba vagar mi imaginación sobre las cosas que leía en los libros, y anhelante me imaginaba en medio de una muchedumbre alegre en el soleado mundo que había más allá de los interminables bosques. En cierta ocasión traté de salir del bosque, pero cuanto más me alejaba del castillo, más densas se hacían las sombras y más se cubría el aire de funestos presagios, por lo que decidí regresar y me eché a correr precipitadamente para no perderme en medio de aquellos laberintos de nocturnal silencio. Y así, a lo largo de innumerables crepúsculos, estuve soñando y esperando, aunque desconocía qué esperaba. En medio de aquella sombría soledad,
Mi anhelo por ver la luz se hizo tan vehemente que me resultaba de todo punto imposible descansar, y alzaba desesperadamente las manos hacia la única torre negra en ruinas que se levantaba por encima del bosque hacia el desconocido cielo exterior. Finalmente resolví escalar la torre, aun con riesgo de caerme, pues prefería entrever el cielo y perecer que vivir sin avistar siquiera la luz del día. Un húmedo y desagradable crepúsculo subí por la desgastada y vieja escalera de piedra hasta llegar al último rellano. A partir de allí me aferré como pude a pequeños asideros y proseguí la peligrosa ascensión. Aquel mortífero bloque cilíndrico de piedra sin escaleras me causaba un insondable pavor. Una roca negra, ruinosa, desierta y aciaga, guarida de sobresaltados murciélagos de silenciosas alas. Pero más espantosa y terrible todavía era la lentitud de mi ascenso. Por más que subía, la oscuridad en torno mío no era menos densa, y un nuevo escalofrío como de sepulcro encantado y venerable se apoderó de mí. Me estremecí al inquirirme por qué no llegaba todavía a ver la luz, y de haberme atrevido hubiera mirado hacia abajo. Imaginé que la noche se había venido de repente encima de mí, e inútilmente me así con la mano libre al alféizar de una ventana, a fin de poder escudriñar en torno mío y hacerme una idea de la altura a la que me encontraba. De repente, tras una interminable, pavorosa y ciega ascensión de aquel saliente y peligrosísimo precipicio, sentí algo sólido en la cabeza. Debí haber llegado al tejado, o cuando menos a una especie de plataforma. En medio de la oscuridad alcé la mano que tenía libre y palpé el obstáculo, comprobando que era de piedra inamovible. A continuación, di un rodeo mortal a la torre, aferrándome a cualquier punto de apoyo que ofreciera la delgada pared, hasta que finalmente mi mano tropezó con un obstáculo que pareció ceder, y volví a proseguir el ascenso, empujando la losa o puerta con la cabeza, pues me servía de ambas manos en mi peligrosa ascensión. Seguía sin ver luz alguna encima mío, y a medida que mis manos se levantaban cada vez más alto, supe que mi ascensión había terminado por el momento, pues la losa era la trampilla de una hendedura que conducía a una superficie de piedra plana de mayor circunferencia que la torre inferior, sin duda el piso de una encumbrada y espaciosa torreta de observación. Arrastrándome, me introduje en ella con sumo cuidado y traté de impedir que la pesada losa volviera a su antigua posición, pero mis esfuerzos no se vieron acompañados por el éxito. Mientras yacía exhausto sobre el suelo de piedra, oí los espectrales ecos de su caída, si bien creí que no me sería difícil alzarla en cuanto me lo propusiera. Creyendo encontrarme a una prodigiosa altura, muy por encima de las tenebrosas ramas de los árboles, me levanté a duras penas y anduve a trompicones en busca de ventanas desde las que poder ver por vez primera el cielo, la luna y las estrellas, de cuya existencia sabía a través de los libros. Pero mi decepción fue mayúscula, pues todo lo que pude ver eran grandes estanterías de mármol en las que había unas abominables cajas oblongas de extrañas dimensiones. No dejaba de reflexionar y de inquirirme qué ancestrales secretos encerraría aquella alta estancia por tantos eones separada del castillo que quedaba debajo. De repente, de forma inesperada, mis manos tropezaron con una puerta que tenía un umbral de piedra toscamente labrada con extrañas figuras. La forcé y descubrí que estaba cerrada, pero tras un supremo esfuerzo conseguí vencer todos los obstáculos y abrirla. Al hacerlo, caí en el más puro éxtasis que había conocido, pues reluciendo apaciblemente a través de una decorada verja de hierro y al fin de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta que acababa de descubrir, se distinguía una radiante luna llena, que jamás hasta entonces había visto salvo en sueños y en difusas visiones que no me atrevería a llamar recuerdos. Imaginando haber alcanzado la cúspide del castillo, me puse a trepar los escasos escalones que había del otro lado de la puerta, pero en ese preciso instante la luna desapareció tras una nube. Tropecé y me vi forzado a cortar el paso en medio de aquella oscuridad. Todavía estaba muy oscuro cuando llegué a la verja.
la cual empujé con sumo cuidado para descubrir que estaba sin cerrar, pero no la abrí por miedo a caer desde la impresionante altura a que me encontraba. En aquel momento, la luna volvió a salir.